Buenas, mi nombre es Arián Segovia, somos el grupo número 1 y le vamos a hablar sobre la cinética de partículas. Comencemos con la segunda ley de movimiento de Newton. La segunda ley de Newton establece que si la fuerza resultante sobre una partícula no es cero, la partícula experimentará una aceleración proporcional a la magnitud de la fuerza y en dirección de esta. La ley se expresa mediante la ecuación fuerza igual a masa por aceleración, donde m es la masa de la partícula, un escalar positivo característico de la misma. El valor constante resultante de la relación entre las magnitudes de la fuerza y las aceleraciones se denomina masa. La ecuación no solo establece proporcionalidad entre fuerza y aceleración, sino también que los vectores fuerza y aceleración tienen la misma dirección. Cuando una partícula es sometida simultáneamente a varias fuerzas, la ecuación se ajusta a F igual a m por a, donde F representa la sumatoria de todas las fuerzas actuantes. El sistema de eje utilizado para determinar la aceleración debe tener una orientación constante con respecto a las estrellas y estar unido al Sol o moverse con velocidad constante respecto al Sol, siendo llamado sistema de referencia newtoniano. Se observa que si la fuerza resultante es cero, la aceleración de la partícula también es cero. Si la partícula inicialmente está en reposo, permanecerá en reposo. Y si inicialmente se mueve con una velocidad, mantendrá una velocidad constante en línea recta. Esto constituye la primera ley de Newton como un paso particular de la segunda ley y puede omitirse en los principios fundamentales de la mecánica. Continuamos con cantidad de movimiento lineal de una partícula y razón de cambio de la cantidad de movimiento lineal. La cantidad de movimiento lineal, también conocida como cantidad de movimiento, se define como el producto de la masa y velocidad de una partícula, es decir, L igual a m por b. La segunda ley de Newton, originalmente expresada como la fuerza igual a masa por aceleración, se puede reescribir como la fuerza que es igual a la tasa de cambio con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento lineal, sustituyendo la aceleración por la derivada. Cuando la masa es constante, la ecuación se simplifica a F, que es igual a dL sobre dt, donde L es la cantidad de movimiento lineal. El vector m por b se denomina cantidad de movimiento lineal de la partícula. Este vector tiene la misma dirección que la velocidad de la partícula y su magnitud es igual al producto de la masa y velocidad. La ecuación F igual a dL sobre dt expresa que la fuerza resultante que actúa sobre la partícula es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento lineal. Es importante señalar que estas ecuaciones no deben utilizarse para resolver problemas que involucren cuerpos como cohetes que ganan o pierden masa, ya que se asume una masa constante. De la ecuación F igual a dL sobre dt, se deduce que la razón de cambio de la cantidad de movimiento es cero cuando la fuerza resultante es cero. Por lo tanto, si la fuerza neta que actúa sobre una partícula es cero, la cantidad de movimiento lineal de la partícula permanece constante, tanto en magnitud como en dirección. Este principio se conoce como el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal para una partícula y puede considerarse como un enunciado alternativo de la primera ley de Newton. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sirvelen Camacho y en esta oportunidad voy a hablarles sobre la ecuación de movimiento. Las ecuaciones de movimiento para una partícula de masa m, bajo la influencia de varias fuerzas, se puede expresar la segunda ley de Newton, como fuerza es igual a masa por aceleración. Sin embargo, para abordar problemas de movimiento de partículas, es más conveniente sustituir esta ecuación en equivalentes que involucren cantidades escalares. Al descomponer las fuerzas y aceleraciones en componentes rectangulares, se obtiene fuerzas en X es igual a m, que es la masa, por aceleración en X, Fy, que es igual a masa por aceleración en Y, fuerzas en Z, que es igual a masa por aceleración en Z.
recordando que las componentes de aceleración son la segunda derivada de las coordenadas de las partículas. Se tiene f de x es igual a mx, segunda derivada, fy es igual a my, segunda derivada, fz es igual a mz, segunda derivada. Un ejemplo específico es el movimiento de un proyectil, donde se ignora la resistencia de aire, la única fuerza es su peso, que es W igual a WJ. Esto lleva a las ecuaciones mx segunda derivada igual a 0, my segunda derivada igual al peso, que es W, y mz segunda derivada igual a 0, con componentes de aceleración x segunda derivada igual a 0, y segunda derivada igual a g, z segunda derivada igual a 0, donde g es la aceleración debida a la gravedad. Estas ecuaciones que integran de manera independiente para obtener la velocidad y el desplazamiento de un proyectil. Cuando se trata de un problema con dos o más cuerpos, se deben escribir ecuaciones de movimiento para cada uno. Es importante tener en cuenta que todas las aceleraciones deben medirse con respecto a un sistema de referencia newtoniano. Al descomponer las fuerzas y aceleraciones de la partícula en componentes tangenciales y normales, es la trayectoria, y se tienen las ecuaciones escalares. Ft es igual a mat y Fn es igual a man. Estas ecuaciones resuelven para dos incógnitas al sustituir a t y a n en las ecuaciones previas. Equilibrio dinámico. El equilibrio dinámico se examina la segunda ley de Newton, que puede expresar como la sumatoria de fuerza es igual a la masa por el vector aceleración. Al reorganizarla obtenemos la forma alternativa de sumatoria de fuerza menos m, que es la masa, por el vector aceleración es igual a 0. Esto significa que si añadimos el vector de aceleración a las fuerzas actuantes sobre una partícula, obtenemos un conjunto de vectores equivalentes a 0, denominado vector de inercia. Cuando una partícula está en equilibrio dinámico bajo la acción de fuerzas específicas y el vector de inercia, el problema puede resolverse utilizando métodos previamente establecidos en estática. En situaciones como fuerzas coplanares, se puede formar un polígono vectorial cerrado con todos los vectores, incluyendo el vector de inercia. También es posible igualar a 0 la suma de los componentes de todos los vectores, incluyendo el vector de inercia, al usar componentes rectangulares, sumatoria de fuerzas en x igual a 0 y sumatoria de fuerzas en y igual a 0. Al emplear componentes tangenciales y normales, se presenta que el vector de inercia con sus dos componentes, m vector aceleración t y m, que es masa, su vector aceleración n. El vector de inercia mide la resistencia de la partícula a cambios en velocidad y su tendencia de desviarse de la trayectoria de curva. Es importante notar que cualquiera de las dos componentes del vector de inercia puede ser 0 en circunstancias específicas, dado que los vectores de inercia miden la resistencia para componer en movimiento o cambiar las condiciones de movimiento de una partícula. A menudo se les denomina fuerza de inercia, sin embargo hay quienes objetan el término de fuerza al referirse a un vector masa vector aceleración, ya que no se asemeja a las fuerzas de contacto o gravitacionales en estática. La discusión sobre el concepto de equilibrio dinámico se centra en la percepción de las fuerzas de inercia en comparación con las fuerzas reales, como las gravitacionales. En la resolución de problemas se han explicado directamente la segunda ley de Newton en el método de equilibrio dinámico. Hola, buenas. Mi nombre es Miguel Silva y pues vamos a realizar un ejercicio referente al tema de la segunda ley de Newton. Bueno,
Acá tenemos el ejercicio 12.13 del BIR que nos dice que los coeficientes de fricción entre la carga y la plataforma plana del camión que se muestra en la figura son el coeficiente de rozamiento estático de 0.4 y el cinético de 0.3. Entonces nos dice que si se sabe que la rapidez del vehículo son 45 millas por hora, o sea, esa rapidez va a estar dirigida hacia acá, porque esa dirección se está moviendo y pues nos pide determinar la distancia más corta en la que el camión puede detenerse por completo sin que la carga se mueva. O sea, que esa carga permanezca quieta y va a recorrer una distancia X hacia acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar los datos que tenemos, como tenemos ambos coeficientes de rozamiento y la velocidad inicial, que esta va a ser de 45 millas por hora. Y vamos a tener una velocidad final porque nos dice que se debe de tener. O sea, esta velocidad final debe ser igual a cero, ya que luego tenemos esta velocidad inicial, por lo que está en millas por hora y es recomendable pues trabajarlo en pies por segundo. Entonces hacemos esta conversión y tenemos que cada milla tiene 5280 pies. Entonces podemos simplificar aquí y cada hora tiene 360 segundos, 3600 segundos, perdón. Entonces, efectuando eso, vamos a tener una velocidad inicial de 66 pies por segundo. Bueno, entonces realizamos nuestro diagrama de cuerpo libre, en el cual vamos a tener un peso, una fuerza normal que es perpendicular al plano. O sea, aquí y o sea, aquí y una fuerza de fricción que va dirigida hacia acá, porque el vehículo se está moviendo hacia acá con una velocidad de 45 millas por hora. Entonces, la caja va a tener que irse para acá. Lo que no deja que se mueva hacia la izquierda va a ser la fuerza de fricción, que está dirigida en dirección contraria al movimiento. O sea, eh, em, la fuerza de fricción es la que está em, impidiendo pues que la caja se mueva. Entonces, el problema nos pide que la distancia, nos pide la distancia más corta sin que la carga se mueva. O sea, la distancia en que el camión puede frenar por completo sin que se mueva la carga. Entonces, para que la carga no se mueva, vamos a utilizar el coeficiente de rozamiento estático, que es el de 0.4. Y bueno, podemos aplicar aquí primero sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, porque en Y no se va a mover la caja. La caja solo se va a mover en el eje X, pero nos sirve para lo que vamos a encontrar, que va a ser la fuerza normal hacia arriba menos el peso que va hacia abajo, que sería todo esto igual a cero. Aquí vamos a tener que la fuerza normal es igual al peso. Y la fuerza normal es igual a la masa por la gravedad. Entonces, ahora vamos a sacar las fuerzas en X, haciendo la sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a la masa por la aceleración, ya que esta sí va a tener movimiento. Pues ahora vamos a tener que hacer esta sumatoria en X, que es la única fuerza que se encuentra en X. Entonces, la única fuerza que se encuentra en X es la de fricción, que se encuentra hacia la derecha. Entonces, la tomamos como positiva. Esta fuerza de fricción va a ser igual a la masa por la aceleración que tenemos,
que la fuerza de fricción es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Entonces, vamos a reemplazar el coeficiente de rozamiento estático, ya que no queremos que se mueva por la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal igual a la masa por la aceleración. Y bueno, podemos reemplazar la fuerza normal, que encontramos que es igual a la masa por la gravedad, y esto va a ser igual a su vez a la masa por la aceleración. Entonces, tenemos aquí que simplificar estas masas y luego podemos reescribir la aceleración, que va a ser igual a el coeficiente estático por la gravedad. Entonces tenemos que reescribir la masa por la aceleración, el coeficiente de rozamiento estático, que era 0.4 por la gravedad, que es 32.2 pies por segundo cuadrado. La gravedad que estamos utilizando es en el sistema de uso común en Estados Unidos, por eso es que es 32.2. Si fuese en el sistema internacional estaríamos trabajando en metros por segundo al cuadrado. Ya que bueno, vamos a tener que reescribir la masa por la aceleración, entonces tenemos que reescribir la masa por la aceleración, y la masa por aceleración es igual a 18.88 pies por segundos al cuadrado. Y bueno, una vez que encontramos la aceleración en sentido positivo, tomemos este sentido positivo hacia la derecha y debemos considerar que la velocidad inicial, que es de 66 pies por segundo del camión, se está moviendo hacia acá, hacia la izquierda. Entonces, esta va a ser negativa, va a ser menos 66 pies por segundo, por lo que la aceleración va a ser, la aceleración al ser positiva implica que el camión se está deteniendo, ya que en este sentido contrario a la velocidad, y pues ahora ya nos pide encontrar la distancia, que va a recorrer una distancia X hacia acá cuando el auto se vaya a detener. Entonces tenemos que la velocidad final es igual a 0. Entonces podemos usar la fórmula de velocidad final al cuadrado, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Y bueno, tenemos que la velocidad final es 0. Entonces va a ser igual a 0. Entonces va a ser 0 igual a la velocidad inicial, que es menos 66 menos 66 al cuadrado más 2 veces la aceleración, que es 12.88 por x, que es la distancia, que es nuestra incógnita. Entonces podemos resolver esto y vamos a tener que x es igual a 169,099 pies, dado a que x es negativa. Entonces eso implica que se va a mover hacia la izquierda. Entonces pues esto estaría correcto, ya que el camión se está moviendo hacia la izquierda. Entonces esta sería nuestra respuesta. Mi nombre es Maciel Ríos y con lo aprendido anteriormente vamos a estar resolviendo ejercicios. Como primer ejercicio tenemos el que se muestra a continuación y dice de la siguiente manera: si la fuerza suministrada F es de 150 Newton, determine la velocidad del bloque A de 50 kilogramos, si este se ha elevado 3 metros y parte de reposo. Entonces, este cuerpo se va a mover hacia arriba debido a esta fuerza que está aplicada vertical hacia abajo en ese extremo B. Considerando los datos proporcionados, hay que tener en cuenta que como parte del reposo la velocidad inicial es igual a 0.
Entonces, lo primero que haremos será considerar un análisis de movimiento donde se tenga involucradas las poleas, ya que la fuerza aplicada en ese extremo, que es de 150 Newton, se va a ver modificada por el arreglo de poleas que se tienen, ya que hay poleas fijas y poleas móviles. Así que para comenzar vamos a hacer una segmentación de poleas para realizar diagramas de cuerpos libres basados en un sistema de referencia. Y es ahí, con esta separación, es que vamos a tener un análisis específico por cada polea. Comenzamos con la polea fija, que su función es cambiar la dirección de esta fuerza de tensión a lo largo de esta cuerda. Entonces, si esta fuerza vertical hacia abajo de 50 Newton, observen cómo se va a ver este comportamiento. Tenemos los 150 Newton a lo largo de esta parte de la cuerda, pero a su vez esta fuerza de tensión se va a mantener a lo largo de toda la cuerda en todo esto. Así que estos mismos 150 Newton se van a sentir en el otro extremo, ambos verticales y hacia abajo. Y para que esto se contrarrestre, porque esta polea no está desplazando ni hacia arriba ni hacia abajo, pues tenemos la fuerza vertical de arriba de 300 Newton. Es dato, aunque no la vamos a ocupar, nos va a ayudar a entender mejor el comportamiento para las otras poleas. Ahora pasamos a la polea en C, donde tenemos esta fuerza de tensión de 150 Newton. Y dado que estamos yendo a lo largo de la misma cuerda, tal como se observa en nuestro dibujo, significa entonces que en esta polea C tendremos también ese pedazo y este pedazo de la cuerda, una magnitud de 150 Newton, donde cada una de estas serán vertical y hacia arriba. Entonces, aquí tenemos este siguiente esquema que nos muestra estas fuerzas verticales hacia arriba. Y claro, uno que tendrá que ser hacia abajo para que pueda compensar este efecto. Y ahora que ya tenemos este siguiente análisis, recuerden que 150 más 150 es igual a 300. Mismos que se han compensado de esta manera. Y resulta que ahora esta fuerza de tensión de 300 Newton se va a ver a lo largo de la siguiente cuerda, que es justamente la que tenemos pasando por donde se encuentra conectado nuestro bloque suspendido A. Así que si esta fuerza de 300 Newton se encuentra a lo largo de esta cuerda, va a existir una fuerza de tensión aquí y acá de 300 Newton, vertical hacia arriba. Y en la parte de abajo, como tenemos únicamente la fuerza ejercida por el peso del cuerpo, recuerden que el peso es una fuerza y esto se puede obtener multiplicando la masa por la aceleración de gravedad. Donde estamos en el sistema internacional, tenemos que 50 kilogramos por 9,81 sobre segundos al cuadrado, y al hacer esta operación nos da como resultado 490.5 Newton. Y ya con esta información, determinar el valor de la velocidad que tendrá este cuerpo suspendido al haberse desplazado 3 metros. ¿Y cómo? Pues primero tendremos que encontrar el valor de la aceleración con la que se está moviendo este cuerpo hacia arriba. Y será una aceleración constante, porque esta fuerza que está aplicada en ese extremo se aplica de manera constante. Y ya tenemos este diagrama de cuerpo libre justo en el cuerpo donde nos interesa estudiar. Haremos un análisis de movimiento con la segunda ley de Newton, considerando la suma de todas las fuerzas involucradas. Será igual a la masa por la aceleración. Así que partiendo de esto, haremos una suma de fuerzas en vertical, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, que será igual a la masa de nuestro cuerpo A por la aceleración en A. Y aquí, de acuerdo con estos valores, estos 600 Newton corresponden a la suma de 300 y 300, mientras que el signo menos con este valor corresponde a la dirección que se tiene para el peso del cuerpo suspendido. Esto lo igualamos a la masa del cuerpo, que son 50 kN, multiplicando la aceleración en A, que es el bloque. Entonces, aquí la única incógnita es la aceleración y no basta hasta que hacer un par de cálculos, despejas y demás, para obtener este valor. Este 50 lo pasamos viendo para acá y al hacer las operaciones en el numerador llegamos a este valor. Y tras finalmente hacer esta división llegamos que la aceleración es igual a 2.19 metros sobre segundo al cuadrado. Esto, claro, considerando que se trata de una aceleración constante, y si es así significa que podemos apoyarnos en nuestras ecuaciones de movimiento cuando se tiene una aceleración de este tipo. Con la información que ya tenemos, si conocemos la aceleración, si conocemos la posición, en este caso el desplazamiento de estos 3 metros, y lo que queremos determinar la velocidad final, entonces tenemos que aplicar la siguiente expresión, que nos relaciona la velocidad final al cuadrado con la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la diferencia de posición final menos la inicial. En este caso tendremos dos términos que se van a simplificar, que es la velocidad inicial, porque se parte del reposo, así que será 0, al igual que el valor de la posición inicial, porque estamos considerando un desplazamiento total de 3 metros. Así que la multiplicación que tendremos será 2 veces la aceleración por este desplazamiento de 3 metros. Y esto, al simplificarlo, nos queda de la velocidad final al cuadrado a 2 veces la aceleración por esta posición. Entonces únicamente hay que hacer un pequeño despeje para determinar esta velocidad en el bloque A. Y al haberse desplazado 3 metros, y con esto simplemente hay que sustituir los valores. Esto queda como la velocidad final del bloque A, que será igual a la raíz cuadrada de 2 veces por la aceleración de A, que es de 2.19 por 3.
que es precisamente este desplazamiento vertical hacia arriba. Y finalmente, con esto, tras hacer las operaciones correspondientes, llegamos al resultado que la velocidad final en el transcurso de 3 metros es igual a 3.63 metros sobre segundo. Como segundo ejercicio tenemos el que se muestra a continuación y dice de la siguiente manera. El automóvil de 2 mg lo remolca un malacate. Si este ejerce una fuerza de T igual a 100 por S más 1 en unidades de Newton en el cable, donde S es el desplazamiento del auto en metros, determine la rapidez del automóvil cuando S, o sea la posición, es igual a 10 metros a partir del reposo. Ignore la resistencia a rodar del automóvil. Como primer paso tenemos que identificar los datos iniciales. Tenemos un automóvil de 2 toneladas remolcado por un malacate, una fuerza de tensión T en el cable que es 100 por S más 1 newton, la posición inicial S que es 0 y el automóvil parte del reposo. Como segundo paso tenemos la aplicación de la segunda ley de Newton. Recordamos que la fuerza T es igual a masa por aceleración. La expresión de T es igual a la masa por aceleración y se simplifica. Como tercer paso tenemos la relación entre velocidad y aceleración. Recordamos que la relación entre velocidad y aceleración es aceleración derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Multiplicamos por ds para crear una expresión equivalente. Como cuarto paso tenemos la sustitución de aceleración. Sustituimos la aceleración con expresión en términos de velocidad y posición y la ecuación resultante es la que se muestra en el ejercicio. Como quinto paso tenemos el proceso de integración. Integramos a ambos lados en la ecuación con respecto a velocidad y s. Establecemos los límites de integración, simplificamos y resolvemos la integral. Como sexto paso tenemos la sustitución y despeje. Sustituimos los límites de integración y resolvemos para velocidad final. Despejamos velocidad final y realizamos las operaciones matemáticas. Y el resultado final cuando S es igual a 10 metros es aproximadamente 2.45 metros sobre segundo.